Si pensaban que el mercado de fichajes ya había entregado todas sus sorpresas, prepárense, porque lo que está a punto de revelarse podría cambiar radicalmente el panorama del fútbol europeo y, especialmente, el del Fútbol Club Barcelona. Esta historia tiene todos los ingredientes para mantenerte enganchado hasta el final, porque no se trata solo de una sesión inesperada o de un giro de última hora en las negociaciones, sino de una operación que puede marcar un antes y un después en el proyecto deportivo del club catalán. Por eso, no te vayas. Quédate hasta el final porque cada detalle cuenta, y lo que empezó como una simple búsqueda de un recambio para la banda derecha ha terminado con uno de los movimientos más sorprendentes de los últimos años. Marcus Rashford, tras varios meses de incertidumbre, operaciones y rumores sobre su estado físico y su futuro en el Manchester United, ha sido finalmente cedido al FC Barcelona con una opción de compra. Así es, lo que parecía impensable hace solo una semana se ha convertido en una realidad que puede alterar por completo la planificación del club y las dinámicas del vestuario culé. Para entender cómo se ha llegado hasta aquí, primero hay que retroceder algunos pasos y observar cómo se fueron desencadenando los hechos. Todo comenzó cuando el Barça entendió que necesitaba urgentemente un recambio de garantías para Raphinha, quien no solo había tenido un rendimiento irregular durante la temporada, sino que también estaba acumulando molestias físicas que amenazaban con dejarle fuera en momentos clave. El cuerpo técnico, con la dirección deportiva al frente, se puso manos a la obra. Se abrieron varios frentes y se analizaron múltiples perfiles. La prioridad era clara, necesitaban un extremo desequilibrante que entendiera el estilo del club, que pudiera aportar verticalidad y gol, pero también que tuviera la capacidad de aceptar un rol, al menos inicial, de suplente. Porque el titular, al menos en teoría, seguiría siendo Raphinha. Con esta hoja de ruta, los nombres comenzaron a aparecer. Entre ellos, dos figuras destacaban por encima del resto, Luis Díaz, del Liverpool, y Marcus Rashford, del Manchester United. Luis Díaz fue la primera opción seria. Un jugador contrastado, de perfil agresivo, con experiencia en grandes escenarios y una ética de trabajo que encajaba con lo que buscaba el Barça. Las conversaciones se iniciaron rápidamente y aunque desde el entorno del jugador había interés en el proyecto azulgrana, pronto comenzaron a surgir los obstáculos. El Liverpool, sabedor del valor de su futbolista y de la dificultad de encontrar un recambio de su nivel en el corto plazo, dejó claro que no iba a dejarle salir fácilmente. La cifra de traspaso que pedían era sencillamente inasumible para el club catalán, que sigue con serias restricciones económicas y no puede afrontar grandes desembolsos sin poner en riesgo su sostenibilidad. Se intentaron fórmulas alternativas, desde sesiones con opción obligatoria de compra hasta pagos aplazados, pero los ingleses se mantuvieron firmes. Luis Díaz no saldría de Anfield a cualquier precio, y mucho menos en condiciones favorables para el Barça. Aquella vía, que se había contemplado como prioritaria, comenzó a enfriarse rápidamente. Mientras tanto, Marcus Rashford seguía siendo una opción que estaba sobre la mesa. El delantero inglés, que ha tenido altibajos en el United durante las últimas temporadas, había vivido un año complicado. Las lesiones, los rumores sobre su vida extradeportiva y los constantes cambios en el banquillo de Old Trafford habían afectado claramente su rendimiento. Sin embargo, el talento seguía ahí. Con apenas 26 años, Rashford aún tiene margen de mejora y, sobre todo, una enorme experiencia acumulada en competiciones de máximo nivel. El United, por su parte, no estaba cerrado a una salida, especialmente si se trataba de una sesión que permitiera al jugador recuperar sensaciones en un entorno diferente. Fue entonces cuando la dirección deportiva del Barça volvió a mirar con atención en su dirección, pero no todo estaba resuelto. En paralelo a estas operaciones, hubo otro nombre que estuvo a punto de vestir la camiseta del Barça y que, de hecho, había generado una enorme expectación entre los aficionados. Se trata de Nico Williams. El extremo del Athletic Club había sido, durante semanas, el gran objetivo del club catalán. Se negociaron condiciones personales, se avanzó en la fórmula del fichaje y, según fuentes cercanas a la operación, todo estaba prácticamente cerrado.
Sin embargo, cuando todo parecía listo para el anuncio, ocurrió algo que nadie esperaba. El Athletic Club, sin previo aviso, publicó un tuit oficializando la renovación de Nico Williams hasta 2035, duplicando su cláusula de rescisión y cerrando, de forma tajante, cualquier posibilidad de salida. Esta maniobra fue interpretada en los despachos del Barça como un movimiento poco elegante y unilateral, ya que se había avanzado mucho sin que desde Bilbao se manifestaran públicamente. De un plumazo, el club azulgrana perdía una de sus grandes prioridades del mercado. Con Nico descartado, con Luis Díaz fuera de alcance y con la necesidad urgente de cubrir la banda derecha, todas las miradas se centraron en Marcus Rashford. Pero no fue el único. En el tramo final del proceso apareció también un nombre menos esperado pero no por ello menos interesante, Bryan Zaragoza. El joven extremo español, que había brillado en el Granada antes de ser fichado por el Bayern de Múnich, se ofrecía como una opción válida. En el conjunto bávaro no estaba teniendo los minutos esperados y veía con buenos ojos una salida temporal a un club donde pudiera tener más protagonismo. Además, su perfil encajaba con lo que el Barça buscaba: verticalidad, velocidad, desborde y hambre de crecimiento. Bryan se mostró receptivo desde el primer momento, dispuesto a adaptarse a las exigencias de un club como el Barça y convencido de que podría ganarse un puesto si se le daban oportunidades. Durante unos días, la dirección deportiva tuvo que decidir entre dos perfiles muy distintos. Rashford, más hecho, más mediático, con una trayectoria consolidada pero también con dudas físicas. Bryan, más joven, menos probado en la élite, pero con proyección y con mucha hambre. Finalmente, la balanza se inclinó hacia el jugador del United. La operación se estructuró como una cesión hasta final de temporada con una opción de compra no obligatoria, una fórmula que permitía al Barça evaluar el rendimiento del jugador sin comprometerse a largo plazo. Además, el propio Rashford entendió que esta era una oportunidad clave para revitalizar su carrera, salir del foco mediático británico y reencontrarse con su mejor versión en un entorno futbolístico que históricamente ha sabido sacar lo mejor de muchos talentos ofensivos. La llegada de Rashford al Barça es mucho más que una simple cesión. Es una apuesta estratégica que responde a múltiples necesidades del club. Por un lado, refuerza una posición clave en la que el equipo había quedado cojo tras las frustradas operaciones anteriores. Por otro, introduce un perfil distinto al de Raphinha, lo que permite al entrenador disponer de variantes tácticas según el tipo de partido. Y, por supuesto, envía un mensaje claro: el club, pese a las limitaciones económicas, sigue siendo capaz de atraer a grandes nombres del panorama europeo. Esto no solo tiene un impacto deportivo, sino también institucional y mediático, algo que el Barça necesita en estos momentos. Desde el entorno del jugador, aseguran que Rashford está completamente comprometido con el reto. Ha trabajado durante semanas en su recuperación física, ha seguido un plan específico para llegar en óptimas condiciones a su nuevo destino y está decidido a demostrar que aún tiene mucho fútbol por ofrecer. En el vestuario, su llegada ha sido bien recibida. Varios jugadores le conocían ya de enfrentamientos previos o de coincidir en actos publicitarios. Se espera que su adaptación sea rápida, tanto en lo deportivo como en lo personal. En los primeros entrenamientos ya ha mostrado destellos de su calidad, con ese cambio de ritmo característico y su capacidad para romper líneas con facilidad. La pregunta que muchos se hacen ahora es si el Barça ejecutará finalmente la opción de compra. Eso dependerá, como es lógico, del rendimiento que tenga el jugador durante los próximos meses. Si consigue recuperar su nivel, si se adapta al sistema y si demuestra compromiso, no cabe duda de que la dirección deportiva valorará seriamente su incorporación definitiva. De momento, la operación se percibe como un movimiento inteligente, bajo riesgo económico, alto potencial deportivo y una oportunidad para ambos lados de relanzarse mutuamente. Por otro lado, la presencia de Bryan Zaragoza en el radar no se descarta para el futuro. Aunque en esta ventana no se concretó su llegada, el club valora positivamente su perfil y no descarta volver a la carga en los próximos mercados, sobre todo si continúa sin protagonismo en el Bayern. El Barça,
Consciente de que necesita rejuvenecer ciertas posiciones y dar paso a nuevos talentos, mantiene su política de seguimiento activo sobre jugadores jóvenes que pueden explotar en cualquier momento. En definitiva, lo que comenzó como una necesidad puntual por reforzar una posición, terminó desencadenando una operación que puede tener un impacto profundo en el proyecto deportivo del FC Barcelona. Marcus Rashford, un hombre con peso, con historia y con un presente por reconstruir, aterriza en el Camp Nou con la misión de demostrar que aún puede ser decisivo en la élite. El camino hasta aquí ha estado lleno de giros, de negociaciones frustradas y de decisiones inesperadas, pero también de visión, de audacia y de confianza en el talento. El balón ahora está en los pies del jugador, pero también en los del cuerpo técnico, que deberá gestionar con inteligencia su incorporación para sacar el máximo provecho de esta nueva pieza en el tablero. Porque esto no es solo un fichaje. Es un mensaje, una apuesta y, sobre todo, una historia que apenas comienza.